Vámonos a la charla, al análisis aquí en Mega Noticias. Tengo el gusto de dar la bienvenida, para fortuna nuestra, y charlar sobre este tema al socio de Perceptia 21 Energía, Paul Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio, Gabriel. Un saludo a ti. Gracias, igualmente, Paul. Empezando esta charla, me gustaría ponerte el tema. ¿Va acorde el pago del servicio, el pago de la tarifa que estamos teniendo, que pues en cada región del país es distinta? ¿Va acorde esta tarifa con el servicio que nos están dando? Porque de pronto, y ya lo decía hace un momento nuestro compañero Juan Carlos Zúñiga, parece que tenemos que ser expertos en artes oscuras para poder descifrar ahí cómo sacar la fórmula de cuánto es lo que nos cobran por el servicio, por la transmisión. Vaya, de pronto se vuelve con un galimatías. ¿Van acordes estos dos conceptos a nuestra realidad, Paul? Gracias, Gabriel. Qué excelente pregunta planteas, y hay que separarla en los diferentes tipos de usuarios que tenemos. Los usuarios residenciales, por ejemplo, no pagan la realidad de los precios de la energía, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Pagan una tarifa que se está incrementando mes a mes conforme a la inflación, digamos, del año anterior. Entonces, ahorita, por ejemplo, CFE ya programó los aumentos de aquí hasta diciembre del siguiente año, y con eso determina, digamos, los pagos que tienen que hacer todos los usuarios domésticos. Esto significa, ¿qué pasa? Pues que el precio se está incrementando, aunque los precios de la energía no se incrementen. Por ejemplo, si bajaran los precios del gas o bajaran los precios del petróleo como el año pasado, nosotros como usuarios no lo vemos. ¿Son acordes las tarifas? Pues no, desafortunadamente tenemos tarifas altas, y ahorita voy a ver al detalle todo eso, pero tenemos tarifas altas comparados con otras partes del mundo porque tenemos una estructura demasiado obesa en la CFE, demasiado gruesa, y tenemos un pasivo laboral bastante alto. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del siguiente año, se estima que CFE va a gastar 50 mil millones de pesos en jubilaciones y pensiones, y 69 mil millones de pesos en el personal activo. Juntos son 161% arriba del subsidio eléctrico que le da el Estado, el gobierno federal a CFE, para que nosotros los usuarios, digamos, no paguemos más, entre comillas, porque al final del día se genera un ciclo vicioso. Es decir, entre más ingresa el gobierno federal, más se sigue creciendo la nómina de CFE y más impacta a nosotros, y entonces terminamos pagando o en nuestros recibos, pero también con nuestros impuestos a través del subsidio. Ya, oye, y si a esto que estás poniendo en la mesa, estos 161% más, le sumamos, no sé, algún tema de infraestructura ya en temas de distribución, las afectaciones que puedan llegar a tener por las lluvias, los huracanes, qué sé yo, pues también eso me imagino que también se tiene que estar tomando en cuenta, ¿no? Sin duda, y desafortunadamente tenemos un déficit de inversión en redes de transmisión y distribución en el país. CFE es el único, de acuerdo con la Secretaría de Energía, que puede incrementar la capacidad de las redes de transmisión y distribución. Y muchas veces, ¿cómo lo hace, Gabriel? A través de inversiones de privados. ¿Qué significa esto? ¿Que los privados instalan las redes? No, que pagan por ampliar las redes para poder conectar sus centros comerciales, sus industrias, sus hogares, o incluso los desarrollos mobiliarios o turísticos, o por conectar generadores, es decir, empresas que van a generar para vender energía a la red. Desafortunadamente, en los últimos meses hemos visto cómo la Secretaría de Energía, CFE, la CRE, SENACE han ido deteniendo poco a poco la entrada de nuevos jugadores, y eso ha hecho que el crecimiento real de infraestructura haya sido del 0.01% de 2019 a 2020. Si consideramos que el crecimiento anual promedio ha sido del 5% en los últimos años, pues creo que del 3 o 5%, dependiendo de la región, tenemos un problema. Es decir, no estamos llegando a la cantidad de redes de transmisión y distribución que necesitamos para tener un servicio mínimo. Vaya, de esto que es algo complejo entenderlo, ¿cuál sería la ruta para pensar en que se puedan empezar a bajar
las tarifas, porque bueno, el calor va a continuar, como vemos el cambio climático va a seguir, temperaturas más extremas, usos de fenómenos hidrometeorológicos cada vez más extremos. Entonces, veo que la agenda de gobierno, que bueno, ya aunque mediáticamente ya no está en las primeras planas toda esta intención de la industria eléctrica, pues el gobierno federal no ha quitado el dedo del renglón, aunque ya quizás, insisto, de manera mediática no lo vemos tan marcado. Pero ¿cuál sería la ruta para que en algún momento el recibo pues ya no vaya para arriba, sino, digo, por lo menos se mantenga o inclusive ya utópicamente pues pueda bajar? Gabriel, pues mira, lo que necesitamos como país es reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Entre nuestras debilidades es que la gran cantidad de generadores de CFE son viejos y tienen ya muchos años operando. Eso significa que se necesita reemplazar un parque de generación tan amplio que no lo puede hacer una sola empresa. Por eso la idea era que CFE se concentrara en las áreas con más capacidad, en la generación, digamos, hidráulica, en la generación de ciclos combinados y quitara todo lo que es carbón, combustóleo y empezar a entrar una nueva generación una nueva generación de sistemas de generación, valga la redundancia, que estuvieran basados en energías renovables, energías limpias. Esto bajaría los costos de operación de CFE y tenemos que reconocer que entre más gente tenga CFE y más operaciones tenga CFE, menos eficiente puede ser. A largo plazo, eso impide que los precios de energía bajen. Te pongo dos ejemplos. Las subastas eléctricas tenían como intención bajar los precios, pero se suspendieron desde 2018 con el cambio de gobierno. Y también teníamos licitaciones para nuevas líneas de transmisión público-privadas, es decir, el Estado en conjunto con una empresa privada iban a administrar, no CFE, el Estado, y eso es bien interesante. Pero también llegó esta administración y lo canceló. Entonces tenemos un cambio de timón donde lo que nos están diciendo es que es más importante hacer con lo que tenemos que modernizar lo que la red de transmisión, la red de generación. Quizás es difícil calcular esto que te voy a preguntar, pero ¿cuántos años estamos atrasándonos en términos energéticos, pensando en que otros países van muy adelante en la generación de energías eléctricas, en la relación Estado-privados? Y hablando también sin dejar de lado que lo que se detecte como corrupción se castigue, ¿no? Que sería lo ideal en caso de que una empresa esté, como dice el presidente, abusando de la soberanía eléctrica o de la soberanía energética del país. ¿Cuántos años de atraso estaríamos hablando de esta situación? Pues mínimo, Gabriel, creo que tenemos unos 3 años de retraso y yo creo que hasta 5, 6 o hasta 10 años de retraso, dependiendo de cómo quede la relación con los inversionistas. ¿Por qué digo 3 a 5? Porque la entrada, si quisieras hacer el 1 de enero de 2025 una subasta eléctrica, en lo que planeas y se empiezan a desarrollar los primeros parques, pues te vas a tardar 3 a 5 años. Eso asumiendo que hay suficiente infraestructura. Y la CRE la semana pasada señaló que no hay suficiente infraestructura en el país, entonces, de redes de transmisión, lo que ya hablábamos. Entonces, mientras el Estado no canalice sus esfuerzos en ampliar la red y generar condiciones para que puedan los privados y también CFE generar nuevas tecnologías para producir, pues no vamos a tener mejores condiciones. Y claro, aquí CFE no es el villano, simplemente hay que reconocer que no es la empresa más ágil y que tiene sus áreas de oportunidad. Claro. Y bueno, como empresa, teniendo en cuenta su visión como empresa o como ente empresarial, debería de buscar en esas áreas de oportunidad mejorarlas, no expandirse cuando el momento, en este caso histórico que estamos pasando, pues no da. Bueno, pues Alejandro, pues muchísimas gracias, Paul, Alejandro, por esta charla y por este análisis. Muchísimas gracias, Gabriel. Un saludo a todo el auditorio.